A criterio de la Comisión, resulta indispensable que la Honorable Corte requiera al Estado de Perú como medida provisional, en el marco de los casos bajo supervisión, que interrumpa el trámite legislativo y archive este proyecto de ley. Ello toda vez que esta iniciativa resulta contraria al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la jurisprudencia y los estándares interamericanos. Y porque para la Comisión, en el actual escenario, esta medida provisional es ineludible para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de ambos casos y para cumplir con las sentencias emitidas por el tribunal. Finalmente, Honorable Corte, el sistema interamericano tiene el deber de reaccionar con mucha fuerza en casos como este, por las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y por sus familiares, que hace décadas están reclamando justicia, por las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de Perú, y por la sociedad peruana toda, que corren el riesgo de volver a padecer impunidad, que con mucho compromiso y coraje pudieron superar. Pero fundamentalmente por todas las víctimas de violaciones de derechos humanos pasadas, actuales y potenciales de nuestra región. Víctimas quienes todavía confían en las sentencias de la Corte Interamericana una vez alcanzada y confían que serán cumplidas. Víctimas que esperan que la Comisión y la Corte Interamericana sean capaces de evitar que se burlen irremediablemente las posibilidades de memoria, verdad, justicia y reparación frente a crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora comisionada. Seguidamente corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el uso de la palabra para que presente sus observaciones durante 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, honorable señora presidenta, señoras juezas y señores jueces de la Corte, distinguida representación de las víctimas y familiares aquí presentes, ilustre representación del Estado del Perú y público que nos acompaña a través de las distintas plataformas digitales. Mi nombre es Andrea Pochac e intervengo en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mi carácter de comisionada y concretamente relatora para Memoria, Verdad y Justicia, y me acompañan en esta audiencia especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Nos encontramos frente a un asunto emblemático, vinculado con dos casos, Barrios Altos y La Cantuta, en los que se acreditaron graves violaciones de derechos humanos por las cuales el Estado del Perú fue condenado ante esta honorable Corte y por las cuales también se dictaron algunas condenas penales a nivel interno. En efecto, la Comisión Interamericana debe resaltar que tras la emisión de las sentencias de la Corte Interamericana en ambos casos, la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en estos casos continúa bajo la supervisión reforzada de esta Corte y por ende se encuentra pendiente de cumplimiento por parte del Estado del Perú. Honorable Corte, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas cometidas en estos casos han sido calificadas por la Comisión y la Corte como las más graves violaciones de derechos humanos. Además, la calificación de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad no se encuentra en controversia, ni entre los órganos del sistema interamericano ni a nivel interno. El caso Barrios Altos es uno de los casos más emblemáticos de la jurisprudencia de este tribunal, en tanto por primera vez se dispuso que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Por su parte, en el caso La Cantuta, la Corte determinó que los hechos cometidos contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente constituyen crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía.
Señoras juezas y señores jueces, la Comisión Interamericana ya ha manifestado en el escrito remitido el 12 de junio de 2024 que la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 27.3 del reglamento de la Corte Interamericana. En efecto, se trata de una solicitud presentada por la representación de las víctimas de ambos casos y se centra en su derecho de acceso a la justicia a partir de la obligación de investigar, juzgar y sancionar que continúa bajo supervisión de esta Corte. En atención al cumplimiento de los requisitos del artículo 63.2 de la Convención Americana, la Comisión advierte, en primer lugar, que el requisito de extrema gravedad se encuentra cumplido. Ello toda vez que la iniciativa legislativa, conocida como Proyecto de Ley 6951-2023, pone en peligro la posibilidad de cumplir las sentencias de la Honorable Corte. Los representantes de las víctimas ya han explicado en concreto el alcance de esta iniciativa. Ante el severo impacto de esta eventual nueva legislación en el cumplimiento de las sentencias de los casos mencionados, la Comisión manifestó públicamente el pasado 10 de junio de 2024 que esta iniciativa es contraria al derecho internacional y desobedece abiertamente sentencias emitidas por la Corte Interamericana y otros instrumentos internacionales, por lo que se instó en ese comunicado a las personas congresistas a detener el avance del mencionado proyecto de ley. En el mismo sentido, se han pronunciado en los últimos días los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyendo al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias y el grupo de trabajo sobre detenciones forzadas o involuntarias. Según indicaron los expertos de Naciones Unidas, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens y de derecho internacional consuetudinario que no admite derogación alguna. La iniciativa legal también ha sido rechazada por el Ministerio Público del Perú y en particular por la Junta de Fiscales Supremos y fiscales del Subsistema Especializado de Derechos Humanos e Interculturalidad. Los fiscales peruanos indicaron que la figura de la prescripción en estos casos significa una grave situación de impunidad y un menoscabo a la labor persecutoria del Ministerio Público. Añadieron los fiscales peruanos que de aprobarse se afectaría a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad peruana en su conjunto que tienen el derecho de conocer la verdad. Honorable Corte, además de verificarse el requisito de extrema gravedad, la iniciativa legislativa genera un serio y grave impacto de naturaleza irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de los casos identificados. Y es irreparable porque el proyecto normativo establece de manera automática la prescripción, la nulidad y no exigibilidad de sanciones y establece de manera automática la prohibición del procesamiento penal de delitos por hechos anteriores al 2002 que puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En consecuencia, de acuerdo con la información disponible, que no fue refutada por el Estado, si se aprobara, la iniciativa legislativa podría impactar en decisiones condenatorias por los hechos materia de los casos aquí analizados, entre muchos otros, eximiendo a los principales responsables de cualquier tipo de consecuencia o responsabilidad penal y declarándose nulo todo lo actuado a la fecha. Señoras juezas y señores jueces, esta no es la primera vez que la Corte Interamericana ha tenido que pronunciarse sobre iniciativas legislativas como esta que podrían generar impunidad. Y ya ha indicado que de aprobarse, el Estado podría incurrir en una afectación de la cosa juzgada internacional respecto de sentencias emitidas por el tribunal. En este caso, por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En consecuencia, estaríamos frente a un eventual nuevo desacato de lo ordenado por la Corte Interamericana sobre la obligación de investigar y sancionar. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que, y cito,
la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte de la Convención constituye per se una violación de esta y genera responsabilidad internacional del Estado. Fin de la cita. Honorable Corte Interamericana, ya alegamos sobre la extrema gravedad y la situación de irreparabilidad. Detengámonos ahora en el requisito de urgencia necesario para la concesión de medidas provisionales. A criterio de la Comisión, es claro que el trámite legislativo ha avanzado de modo acelerado para la aprobación de este proyecto. Apenas quedaría pendiente la segunda aprobación, trámite que corresponde a los mismos congresistas que ya lo aprobaron en primera votación, trámite entonces que parece inminente. La representación alegó incluso que si incluso es observado por el Poder Ejecutivo, el proyecto se podría terminar aprobando por la figura de insistencia. La Comisión también se permite resaltar que el Congreso del Perú señaló públicamente el 14 de junio, hace unos días, en sus redes sociales, que rechazaban cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en sus decisiones y que tramitarán, cuando lo crean conveniente, los proyectos de ley en sus comisiones. Lo anterior en alusión a la decisión de la Corte del 13 de junio de 2024 en este asunto. Sumado a lo anterior, la Comisión advierte que tras su aprobación, la norma sería de aplicación automática y así podría poner en inmediata libertad a las personas imputadas o condenadas, declarando nulo todo lo actuado en los procesos, con serios riesgos irreparables en el acceso a la justicia. Como lo valoró la Corte Interamericana en un asunto similar, aun cuando se planteara una acción de inconstitucionalidad contra la ley, no hay seguridad de que aquella podría ser resuelta antes de que la orden de nulidad y de libertad se ejecute respecto de los imputados y condenados. Por lo demás, no podemos perder de vista que el eventual cuestionamiento judicial de la norma, una vez aprobada, tampoco es una opción posible si observamos que la propia iniciativa legislativa prevé una sanción a quienes actúen en contra de ella. En otras palabras, el proyecto contiene una intimidación, opresión, que funciona como efecto amedrentador para desalentar el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional. En este sentido, la aplicación de las disposiciones de responsabilidad funcional establecidas en la norma, al ser de alcance general, podría impactar en la imparcialidad e independencia de los operadores de justicia y vulnerar, como lo ha venido alertando la Comisión en Perú, el sistema de pesos y contrapesos del Estado de Derecho. La Comisión recuerda la importancia de que las autoridades peruanas ejerzan un debido control de convencionalidad ex oficio en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En conclusión, a criterio de la Comisión, resulta indispensable que la Honorable Corte requiera al Estado de Perú como medida provisional, en el marco de los casos bajo supervisión, que interrumpa el trámite legislativo y archive este proyecto de ley. Ello toda vez que esta iniciativa resulta contraria al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la jurisprudencia y los estándares interamericanos. Y porque para la Comisión, en el actual escenario, esta medida provisional es ineludible para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de ambos casos y para cumplir con las sentencias emitidas por el tribunal. Finalmente, Honorable Corte, el sistema interamericano tiene el deber de reaccionar con mucha fuerza en casos como este, por las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y por sus familiares, que hace décadas están reclamando justicia, por las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de Perú, y por la sociedad peruana toda, que corren el riesgo de volver a padecer impunidad, que con mucho compromiso y coraje pudieron superar. Pero fundamentalmente por todas las víctimas de violaciones de derechos humanos pasadas, actuales y potenciales de nuestra región. Víctimas
quienes todavía confían en las sentencias de la Corte Interamericana una vez alcanzada y confían que serán cumplidas. Víctimas que esperan que la Comisión y la Corte Interamericana sean capaces de evitar que se burlen irremediablemente las posibilidades de memoria, verdad, justicia y reparación frente a crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora comisionada.